tal como somos, con Carmen Pérez. Y solo puedo decir que realmente muchas de estas noticias que salen ahora no representan ninguna novedad, por lo menos para nosotros que llevamos muchas décadas investigando el fenómeno ovni. Escuchamos la voz de quién será el protagonista del estreno de la tercera temporada. Se trata de la voz de Pablo Villarrubia. Vamos a tener el honor de contar en este primer episodio de la tercera temporada con él, periodista desde 1988 y escritor desde el año 1997. Lo vamos a conocer más como persona y por supuesto también conoceremos su trayectoria profesional. Y no será el único tema que tengamos en este episodio. Ya hablamos con el compañero, con el periodista científico Juanjo Martín, sobre la luna. Y vamos a seguir hablando sobre la luna, pero como comentamos hace 2 episodios anteriores, vamos a hablar sobre los mitos y leyendas. Vamos a conocer si son realmente verdad o no esos mitos que la rodean. Y viniendo del compañero de Juanjo Martín, pues ya se imaginan cuáles pueden ser sus respuestas. Pero bueno, siempre nos puede sorprender, porque ya saben que aquí, en Tal Como Somos, todo puede suceder. Y una vez conocidos todos los temas que vamos a tratar en este primer episodio de la tercera temporada, solo me queda decirles que comenzamos. Llegó el momento de escuchar al primer protagonista de este primer episodio de la tercera temporada. Lo escuchamos hace unos instantes, la voz de Pablo Villarrubia, voz que sacamos de un fragmento de una publicación de su canal de YouTube. Lo escuchamos. Se lo comentaba, tenemos el placer hoy de contar en este episodio, en el estreno de la tercera temporada, con Pablo Villarrubia, escritor y periodista. Lo vamos a saludar desde ya. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Carmen. Muchas gracias por la oportunidad de participar de tu podcast, de tu programa. Claro que sí. Gracias a ti, es un honor tenerte por aquí. La verdad que da gusto la cercanía que me has mostrado desde el principio y con muchas ganas de conocerte un poquito más, como estamos acostumbrados aquí en Tal Como Somos. Primero como persona, llevas una trayectoria tremenda detrás. Y bueno, naciste en Brasil. ¿Qué tal? Exactamente. ¿Cómo fue esa infancia? Es que quiero saber muchas cosas de ti, Pablo. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que eres un gran escritor, que te interesa pues diversos temas relacionados con el misterio y demás, la arqueología también, pero ¿cómo fue esa infancia? ¿Tuvo que ver algo esa infancia para que te dediques a lo que te dedicas en la actualidad? Claro que sí, Carmen. Allí en aquellas lejanas ahora tierras brasileñas, en San Paulo, ¿no? Mis padres son españoles, mamá es de Gran Canaria y además es del barrio de San Telmo, fíjate, y ellos migraron. Mi mamá migró a Brasil y mi padre también, aquellos años 50, y por eso yo nací allí, nací, me crié. Y entonces en San Paulo, esa gran urbe, esa gigantesca urbe, y ese Brasil inmenso que caben 17 Españas dentro, es donde me formé, donde cogí el gusto por el misterio, porque hay que recordar que Brasil es un país repleto de misterios. Tanto tenemos que recordar también la Amazonía, solo el infierno verde, como lo llamaban antiguamente, y ahora el pulmón del mundo, alberga muchísimos misterios arqueológicos, ufológicos, de leyendas, legendarios, y creo que todo eso en la mente de aquel niño, de aquel Pablo Villarrubia pequeñito, de uno ya a partir de los 6 años, en que esas imágenes de ese Brasil, en que mi abuelo me contaba sus historias de viajes al Mato Grosso, que es ese estado gigantesco donde desapareció el coronel Fawcett
este hombre, este británico en 1925, buscando la Atlántida o vestigios de la Atlántida, fue yo creo que a partir de ahí que empieza a crecer en mi mente ese interés por los misterios. Pero mucho más, ¿eh? Por el tema de los ovnis, por el tema de los vestigios, como digo, de la arqueología, arqueológicos. Y Brasil es ese semillero, es ese lugar donde el misterio anida. Efectivamente, porque has nombrado la arqueología, tienes una tesis doctoral de periodismo con el título Periodismo Arqueológico y Empresa Informativa, pero me sorprende, ¿no? Por la arqueología, pero después ya te relacionas un poquito más a investigar, como que hay una vinculación con el misterio. ¿Tuviste alguna experiencia cercana? Sí, bueno, el misterio es paralelo, o sea, lo que es misterios arqueológicos, la ufología, la parapsicología, yo creo que todos ellos vinieron más o menos en paralelo, como te dije, a partir ya también de mi adolescencia, ¿no? O de los 12, 13 años, y que me fue llevando con un grupo que creamos allí en São Paulo con varios amigos, el GIFT, Grupo de Investigaciones de Fenómenos Extraterrestres, a, a buscar información sobre, por ejemplo, las pirámides de Egipto, sobre las líneas de Nazca, y paralelamente a esto sabemos que hay toda la historia relacionada con lo que llaman ahora de alienígenas ancestrales, y antes se llamaban astronautas del pasado, porque yo leí un libro que me fascinó en aquel momento, que era Regreso al futuro aquí en España, y tenía otro nombre en portugués, creo que era Quando voltem os astronautas, alguna cosa así, de Eric von Däniken, ¿no? Este escritor suizo que, como te digo, me produjo ese interés, ¿no? Entonces en esos libros aparecían lugares de Guatemala donde aparecían criaturas aparentemente extraterrestres en algunos monumentos de los mayas. Y eso, fíjate, esas lecturas de 11, 12 años fue las que me llevaron más tarde, a partir de, en este caso, 93, a Guatemala, para investigar in situ esos misterios que había por allí y mucho más, ¿no? Lo que encontré, incluso con mi querido amigo Oscar Padilla Lara, el doctor Oscar Padilla Lara, un gran investigador guatemalteco que también me llevó a lugares, a sitios arqueológicos donde el fenómeno ovni del pasado se relacionaba posiblemente, ¿no? Estamos hablando de teorías, hipótesis, se relacionaba con la presencia de estos pueblos mayas o premayas de Centroamérica. Es que tiene que ser maravilloso, Pablo, porque desde pequeñito te interesan estos temas y el poder dedicar a ello. Yo se lo pregunté en el episodio anterior a JJ Benítez, a Juanjo, si te ha resultado complicado dedicarte a esto, si has tenido dificultades, si ha sido todo fácil como parece o no. Fíjate, qué curioso, Carmen, porque ahora que has hablado de Juanjo Benítez y hablaría también de Fernando Jiménez del Oso, las casualidades, entre comillas, ¿no? La providencia, como dice Juanjo, sí que existe, o por lo menos para algunos de nosotros que nos hemos dedicado a investigar, a leer, a escribir sobre el misterio. Y fíjate qué casualidad que mi primer trabajo fijo en un periódico en São Paulo, un semanario, un gran semanario de medio millón de ejemplares en aquella época, el City News, surge porque yo llego a la redacción, hablo con la redactora jefe, que casualmente yo no sabía, había sido mi profesora en la universidad, en la Casper Libero, y ella me dice, Pablo, mira, si quieres puedes colaborar como freelance, puedes escribir temas sobre ciencia, que fue lo que yo empecé a escribir, una columna de ciencias en ese periódico, pero como colaborador externo, pero de pronto surge una oportunidad que dice, mira, Pablo, hay una persona que ahora va a tener un bebé y tú a lo mejor podías estar en su lugar para cubrirle esas vacaciones, y la columna se llama Vida Alternativa. Y se trata de temas no solo de salud alternativa, también como de misterios en general. ¿Tú sabrías escribir algo sobre esto? Y claro, cuando me dice esto, me ofrece esa oportunidad, yo me río y digo, claro que sí, pero esto es increíble, ¿no? Porque era la única columna que había fijo en São Paulo, una ciudad de aquella época ya tenía sus 14, 15 millones de habitantes, que hablaba de esos temas. Entonces es como si hubiera caído del cielo o yo conectado de alguna forma, ¿no? Con esto. Y después,
ya cuando estaba trabajando ahí en el Shopping Center News, me acuerdo que a finales del 89 me llaman allí a la redacción, cojo el teléfono y es una editorial, la editorial Mercurio, que me dice, mira, Pablo, hay dos españoles aquí y a lo mejor tú te puede interesar entrevistarlos. Uno se llama JJ Benítez, que ha escrito un libro para nuestra editorial, bueno, que hemos traducido el libro para nuestra editorial, el del Caballo de Troya, y otro señor que se llama Fernando Jiménez Loso, que está haciendo documentales aquí en Brasil. Y fíjate que surge así esta conexión con España, allí desde Brasil. Fernando me nombra corresponsal de la revista Más Allá en Brasil en aquel momento, y ahí empieza todo, Carmen. Ahí vengo Mm. 92 a España y es cuando empiezo a escribir ya en las revistas Espacio y Tiempo, porque Fernando había salido muy rápidamente de Más Allá y creó su revista Espacio Tiempo, después Enigmas, Año Cero, Más Allá, y hasta llegar ahora, ¿no? En 2006, cuando empezamos la trayectoria en Cuarto Milenio de nuestro querido amigo Iker Jiménez, que es un auténtico genio. Sí, bueno, la verdad que sí que has conectado, ¿no? Como lo que nos acabas de indicar. Lo mismo decía Juanjo Benítez, ¿no? Que a veces estamos para eso, ¿no? Que ya tenemos pues un destino, ¿no? Que nacemos con él y solamente algunas personas, pues, saben de ello, ¿no? Y en tu caso, pues mira, desde el pequeñito, pues algo que te interesaba y al final, pues, has seguido ese camino. No todo el mundo lo consigue y escuchándolo se nota que te disfrutas mucho con esto, ¿no? Que no sé si aparte de hacer lo que haces ahora, te habías planteado o tenías otro tipo de ilusión. Si no te hubieras dedicado a esto, Pablo, ¿qué te hubiera gustado hacer? Fíjate qué curioso, yo me acuerdo de una conversación que tuve con un amigo en San Paulo, te estoy hablando a mediados de los 80, Plácido Cali, que es arqueólogo ahora, Plácido, y yo le decía, Pablo, ¿qué pretendes hacer? Mira, me gustaría mucho colaborar con las revistas de misterio. En este caso, en Brasil solo existía la revista Planeta, que era la versión brasileña de la Planète de Jacques Bergier y Luis Pauwels, que eran los padres del realismo fantástico, ¿no? Entonces me hacía mucha ilusión, yo todavía no colaboraba tampoco con el periódico, y decía, mira, me gustaría escribir mucho sobre todos los temas de misterio y quién sabe hasta crear una pequeña agencia de noticias sobre misterios. Eso era mi idea en aquel momento. Y te digo, fue concretizando de alguna manera gracias a estas señales del destino, ¿no? Estas extrañas sincronicidades, serendipias, como quieras llamar, carambolas también, ¿no? Sí, sí, no, es que me parece bastante curioso, ¿no? Eh, Más o menos investigando, aprendiendo un poquito más de ustedes, ¿no? De la historia de vuestra trayectoria, tanto Juanjo como Paco Padrón y el personas que se dedican a escribir sobre el misterio han tenido algún tipo de experiencia, ¿no? En sus vidas, bastante, por ejemplo, sobre todo relacionadas con el tema OVNI. Yo te lo comentaba hace un momentito, no sé si tú has tenido también algún tipo de experiencia o simplemente, pues bueno, te has nutrido en sentido de que has investigado sobre ellas, pero no has tenido ninguna experiencia en directo de algún Sí, sí, tipo. tuve Sí, varias, Carmen, tuviste varias. varias. Incluso ahí yo conecté con ellos de alguna manera Ujú. y me estoy acordando ahora que has dicho, querido amigo Paco Padrón, no tuve mucho tiempo de conocerlo porque cuando lo conocí pasaron pocos años después y falleció, vino a fallecer este gran periodista, esa gran persona, una persona encantadora, ¿no? Quien lo haya conocido ahí en Canarias, ¿no? Es el padre de los misterios canarios, ¿no? Paco Padrón. Ujú. Y le tengo mucho afecto, mucho cariño porque él me conoció en unas conferencias al que me invitó mi querido amigo y hermano José Gregorio González, de Esencia de Medianoche, de Crónicas de San Borondón, ¿no? Sí, Y me lo presenta a Paco y no sé, nos caímos bien inmediatamente, yo mucho más joven, y Paco incluso me dedica una columna en o sea, un texto en su columna que tenía en el diario de Avisos, si no me equivoco, ¿no? sí, Dic efectivamente. Diciendo, creo que un título así, Mi amigo brasileño. Y imagínate,
a mí me pareció genial este hombre, ¿no? Sería al contrario, ¿no? Yo que tenía que decir, maestro, ¿no? Usted es genial. Y él me escribe una columna, no sé, elogiando mi trabajo y todo. Me pareció muy bonito, de una humildad como solo estos grandes sabios pueden tener. Pero perdona, Carmen, que me desvié de la pregunta. No, 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 Eh, sí, yo encantada de escucharte y aparte es agradable por lo que comentaba, es una persona muy cercana y lo tengo que decir a los oyentes desde el primer momento, parece que nos conocemos de toda la vida porque transmites eso, esa cercanía, ¿no? Y se agradece muchísimo, Pablo. No, y yo con toda la gente canaria, para mí me parece, bueno, muy, muy cercana, ¿no? Por mi madre, por mamá y por todo el cariño que recibo siempre que voy ahí a las islas, ¿no? A hacer algún reportaje o simplemente para visitar a los amigos. Y entonces lo que te decía, ¿por qué? Porque Paco Padrón sí que tuvo experiencias enormes que yo menciono en mi último libro, Expedientes Omnis del siglo XXI, que salió por la esfera de los libros hace nada, a finales de noviembre del año pasado, y hay un capítulo que dedico a él sobre la tejita, sobre las extrañas experiencias que él tuvo, ¿no? Ahí sí de auténtico contactado en la playa de la Tejita. Y lo mío es muy, muy pequeñito comparado a lo de él, pero me da la dimensión de lo que es el fenómeno, lo que pasó en la Tejita a mediados de los años 70. Y entonces yo en Brasil, estoy hablando en el año 96 o 90, yo creo que fue en el 97. Yo estaba viajando por el estado de Paraíba, que es un estado del nordeste del país, semiárido, ahí no hay selvas, hay poquitas, un poquito solo una costa. Y entonces me dice, mira Pablo, hay un pueblo que se llama Guarabira, donde están apareciendo ovnis todos los días. Y yo estaba haciendo una serie de reportajes, me acuerdo, sobre arqueología de la región, especialmente de arte rupestre, y había visitado un gran monolito de más de 25 metros llamado Pedra do Ingá, repleto de símbolos astronómicos que algunos consideraban obra de dioses astronautas, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando me dijeron eso, yo dije, uy, hay que ir a este lugar, a este Guarabira, y ya que estamos relativamente cerca y ver lo que está pasando. Pero para ir hasta allí tenía que pasar antes por una población que estaba en unas montañas llamado Arellas, donde yo debería entrevistar la Uri Geller brasileña, una chica que presentaba poderes paranormales increíbles, podía en aquel momento doblar cucharas delante de ti y cualquier otro tipo de metal, y también sus niños pequeñitos. Me acuerdo de una niñita que tenía 3 años, que tenía el mismo don, el mismo poder de la madre. Y eso eran Areias. Entonces, de camino que yo salía, creo, de esa región de la Piedra de la Ingá, la Pedra de Ingá, de noche o al atardecer, bien atardecer, subíamos, era el único coche, porque era un lugar muy remoto, muy aislado, subíamos con el coche o por una carretera y por esa sierra, esa montaña. Cuando yo, fíjate qué curioso, y yo decía, bueno, qué bonito día que pude registrar varios sitios arqueológicos, fotografiarlos, entrevistar personas, fenómenos extraños que ocurrían alrededor de esos sitios. Solo me falta ver un ovni por aquí ahora mirando. Iba pensando y mirando por la ventana del coche, ¿no? En ese momento. Y estaba junto con una arqueóloga, mi querida amiga Mali Trevas, y yo cuando le digo, mira, estoy viendo una luz ahí fuera, pero no sé, me parece una luz un poco rara. ¿Podemos parar el coche y salir para ver? Yo llevaba unos prismáticos, llevaba también una cámara fotográfica en aquella época todavía analógica, ¿no? De carrete, pero con un pequeño teleobjetivo de 105 milímetros. Bajamos y cuando veo aquella luz me pareció raro porque no escuchaba ningún sonido de avión, porque esa luz cruzaba el centro del valle y se supone que ahí se podía ver una reverberación, un eco, ¿no? Provocado por los motores del avión. Y veo que tiene una forma un poco extraña. Entonces cojo los prismáticos, observo aquello y veo con detalles que no era realmente un avión, se trataba de una luz central. No, ahora no me acuerdo de los colores, si era blanca, si era color azulado o amarilla, pero alrededor había múltiples lucecillas de múltiples colores que o
parecían parpadear o entonces girar alrededor de esa luz central. Y eso se desplazaba, como te digo, en línea recta muy lentamente por el centro del valle. Yo calculé no sé cuánto, podía estar a 1000, 2000 metros, pero debía ser grande por las dimensiones y por los prismáticos se veía perfectamente. Saqué una foto, pero solo capté por la baja sensibilidad del carrete, solo capté la luz central. Y aquello se fue desplazando, desplazando, y Malí también lo vio por los prismáticos y nos quedamos atónitos. Y dije, ¿qué demonios es esto? ¿No? Ya en los días subsecuentes, pero eso queda para otra ocasión, empezamos a ver ovnis en otros lugares, pero esto me llamó la atención porque hubo una conexión en ese momento, o una casualidad, no sabemos, esa o sincronicidad en que al pensar, ¿no? Qué bonito el día y que me gustaría haber visto un ovni, ¿no? Pues me aparece esta luz y efectivamente era algo que yo como astrónomo amateur y como observador constante del cielo, yo empleo telescopios, prismáticos, cámaras fotográficas, no había visto jamás, ¿no? Con esas características. No, no, la casualidad, como comentas, ¿no? Que pensaras en ello y sucediera, y aparte que estabas acompañado, es decir, que tanto tú como esta compañera lo vieron juntos. Y bueno, Exacto, la sí. pena es lo de la fotografía, pero es verdad que suele pasar, es complicado, ¿no? Sacar una fotografía de un objeto volador no identificado porque a veces no se tienen los medios necesarios, ¿no? Y en ese momento también uno, me imagino que tranquilo del todo no tenías que estar. Bueno, estarías pues primero viendo que, contemplando lo que podía ser aquello, ¿no? Sí, no, yo Eh, estaba muy contento, sí, no, no, me estaba feliz imagino. de ver aquello, ¿no? Claro que no era una luz agresiva ni nada, y estaba relativamente no tan lejos, pero tampoco tan cerca, pero podía divisarla bien, como te digo, con la ayuda de los prismáticos, ¿no? Así que la sensación, te iba a preguntar, una sensación de tranquilidad. ¿No estabas nervioso? No sé, porque Quizás eufórico, eso sí, sí. por la oportunidad, eso sí, ¿eh? Nos mencionabas ahora tu libro, Expedientes OVNIs del siglo XXI, que bueno, se presenta como una guía OVNI imprescindible con varios casos para aquellas personas que quieran adentrarse un poquito más en el tema OVNI. ¿Qué nos podemos encontrar o qué se pueden encontrar los oyentes que decidan comprar el libro? Aparte de lo que los mencionabas de esa parte dedicada a Paco Padrón. Claro, el libro, vamos a ver, es un libro de 566 páginas, Ujú. pero no significa que tengas que leerlo entero, ¿no? Es como has dicho, ¿no, Carmen? El expediente Somni del siglo XXI, más bien fue viendo que no había nada actualizado del fenómeno OVNI, muy pocas publicaciones, son temas a veces muy puntuales. Yo decidí hacer algo más amplio, recoger las investigaciones que hice en los últimos 20, 21 años, que por eso es siglo XXI, y de esa forma poder, digamos, plasmar ahí investigaciones que hice tanto por Cuarto Milenio, tanto por mi cuenta también. Y no solo eso, al final de cada capítulo, que empieza de una forma cronológica retrospectiva, o sea, empieza en el año 2022, cuando terminé de escribir el libro, está bien actualizado, y va en regresión hasta el año 2000. Y voy contando entonces al final de cada capítulo de esas investigaciones, yo pongo una cronología de España, Portugal y el resto del mundo. Ya sé que es muy osado, muy, digamos, pretencioso quizá, pero tenía que hacerlo y fue una revisión muy intensa y una selección más todavía más cuidadosa, cotejando casos ocurridos en esos últimos 21 años y verificando si lo que había pasado, si había habido si había sido una mentira, qué había surgido después de tanto tiempo de determinado caso. Entonces fue una actualización que me dio mucho trabajo, y no solo eso, en el libro también menciono todo en esos últimos 20 años, prácticamente los libros más importantes que han salido de ufología, los podcasts también de ufología, los canales de YouTube. O sea, que puede servir perfectamente como guía, puedes leerlo saltándote, digamos, los capítulos que quieras. Quiero leer el año 2018, como quiero leer el año 2000. Y yo creo, o de esta opinión, que este libro puede servir tanto para iniciados como ya personas que conozcan bien el fenómeno OVNI, porque van a encontrar información, como te digo, actualizada y novedosa a partir de estas investigaciones que hice en estos últimos 21 años.
Ahora, Pablo, no sé si opinas lo mismo, lo hemos comentado varias veces aquí en Tal Como Somos, hay como una oleada, de repente se vuelve a hablar del tema OVNI. ¿Por qué crees que está pasando esto? Y mensajeros que vienen del futuro, e incluso se comentó de que iba a haber una invasión, ¿no? Creo que fue el mes pasado, creo que la fecha era el 23 de marzo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué ahora se está volviendo a hablar tanto del tema OVNI? Mira, Carmen, voy a decir en palabras muy objetivas, quizá demasiados, que nos están tomando el pelo. Y Sí, te digo, ¿quién nos está tomando el pelo? Pues el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono, sus agencias de inteligencia. Mira, yo hoy mismo he colgado hacía tiempo porque estaba con muchos problemas familiares, problemas personales y no podía actualizar mi canal de YouTube, que es Pablo Villarrubia Mauso, tal con mi nombre y apellidos. Y entonces colgué un vídeo que se llama así, OVNIs. Estados Unidos nos están tomando el pelo, con ese título, así literalmente. directo. Pues Sí, sí, más directo. claro, no se puede decir. Porque, claro, claro. Y no lo digo solo yo, lo dicen otros compañeros, quizás no tantos como debería, pero hay compañeros que conocen muy bien el fenómeno OVNI, que lo estudian a fondo. El fenómeno OVNI no es solo hablar de supuestos extraterrestres, ¿no? Porque no sabemos todavía quiénes son exactamente, como has dicho, pueden ser visitantes del tiempo, pero en realidad lo que pasa es que hay que conocer también geopolítica. Y claro, nos preguntamos por qué solo ahora, en estos últimos años, a partir también de una publicación, creo que fue a final de 2019, de publicaciones del New York Times y Washington Post, estos dos grandes diarios norteamericanos que marcan pauta mundial al respecto de las noticias o de lo que nos quieren contar desde Estados Unidos, y son ellos que destapan, entre comillas, porque en realidad fueron filtraciones muy bien calculadas desde mi punto de vista y de otros compañeros, filtraciones adrede realizadas, claro, por el mismo Pentágono y agencia de inteligencias para revelar algunos aspectos que les interesaban del fenómeno OVNI de cara a la galería, de cara a la población, no solo de Estados Unidos, como el resto del mundo. Entonces, en ese reportaje de final de 2019, se revela que Pentágono tuvo un programa secreto entre 2008 y 2012 y que después continuó un programa que era de observación, de estudios de los ovnis, que empezaron a llamar ahora de WAPs, o eso con sus siglas en inglés, pero en castellano sería FANIS, fenómenos aéreos no identificados. Otra maniobra también de despiste por parte del Pentágono para olvidarse del fenómeno OVNI, porque significa objetos voladores no identificados, muy asociado a fenómenos extraterrestres, que quizá de una manera ambigua ellos intentan hacernos creer que sí, que a lo mejor existe esta posibilidad, pero al mismo tiempo dicen que no. Entonces es cuando surge en junio de 2021 un informe, ahí sí, del Pentágono, que muchos creen que era una desclasificación y no lo es, Carmen. Fueron solo Sí, 9 escasas hojitas en que resumían que ellos habían recogido más de 140 y tantas observaciones, especialmente la Armada, la aviación de la Armada de Estados Unidos, de la Marina americana, en la costa oeste, de extraños objetos que desarrollaban velocidades fantásticas y tal. Pero este informe también es ambiguo, como lo voy a repetir, porque dice, bueno, esto pueden ser globos meteorológicos, esto pueden ser armas de los rusos o chinos y quizás posiblemente otras cosas que no conozcamos. Y fíjate que ahora están usando ese tipo de información, como vimos en el caso de los globos chinos, ¿no? Que ujú, supuestamente invadieron el espacio aéreo norteamericano, en que también los medios de comunicación y el mismo Pentágono, usaron el fenómeno OVNI, emplearon para, como cortina de humo. Hubo un general que fue entrevistado sobre este fenómeno de los globos chinos que invadieron el espacio aéreo, que en realidad deberían ser globos meteorológicos, porque los chinos tienen una tecnología muy avanzada para que desde órbita baja puedan fotografiar, como que para mandar globos que pueden provocar incidentes de ese tipo. Son globos que se desvían por los vientos que no son dirigibles y entran naturalmente en territorio de donde sea, en este caso de Estados Unidos. Pero hubo un general que contesta la pregunta a un periodista que le pregunta, bueno, ¿usted cree que esto puede ser extraterrestres? De origen extraterrestre, y el hombre, este general, dice, bueno, mira, no descarto nada.
en resumidas Ujú. cuentas, que te deja en duda, usa nuevamente, como digo, el fenómeno ovni como cortina de humo y en este caso como de interés militar. Lo que yo digo, lo que nos están tomando el pelo ahora diciendo, bueno, han surgido nuevas teorías de que los ovnis vienen del futuro, somos nosotros mismos. Carmen, esa historia yo ya la oigo desde niño. Esa teoría existe desde los años 50 y si no antes, posiblemente en libros de ciencia ficción ya de principios del siglo XX. Que ahora el Aviloeb se ha dedicado, el del famoso Mua, no sé cómo se pronuncia Sí, exactamente sí, ese sí, nombre sí, de un ese poco cuerpo. complicado, la verdad, sí. Complicado, ¿no? Cuerpo celeste este que según él sería una nave espacial, ¿no? Sí. Pues él dice, no, ahora te creamos el proyecto Galileo para hacer seguimiento de posibles naves extraterrestres que entren en nuestro sistema solar y vamos a usar instrumental muy avanzado, esto es muy novedoso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En el vídeo que colgué hoy, tanto en portugués como en español, lo hago bilingüe, yo hablo que, bueno, que esa historia de rastrear, primero, de rastrear ovnis ya es muy antigua y yo tengo un amigo en Brasil, que ya, un señor que ya tiene 80 y tantos años, que es el señor Antonio Faleiro, que en los años 70, que yo ya lo conocía de esa época de niño, este señor en Minas Gerais, unas montañas perdidas en la población de Passatempo, él observaba montones de ovnis, crea un observatorio astronómico muy humilde, muy pequeñito, con un pequeño telescopio, con prismáticos, para observar y registrar estos ovnis y rastrearlos de alguna forma. Y hizo montones de observaciones que dejó por escrito en un boletín que yo todavía conservo. Y entonces vamos a ver, sí, esto no es ninguna novedad. Estados Unidos te venden con su marketing, ¿no? Aspectos novedosos. Claro, ellos disponen de medios extraordinarios. Este señor con medios muy modestos, pero con resultados seguramente mucho más interesantes, te digo, te puedo afirmar, que los de Avi Loeb y su grupo del proyecto Galileo. Eso es lo curioso. Entonces, todo esto forma parte de una gran campaña. Dice, que ahora hay muchos ovnis. Vamos a ver, ahora no hay muchos ovnis, ahora hay menos ovnis. Lo que hay es que Estados Unidos le interesa, también existen muchos drones, ¿no? Hay mucho, ahora estamos en plena guerra, en Rusia está en plena guerra con Ucrania. Entonces, lo que se ve en los cielos no son, dijeron que allí se habían visto muchos ovnis. Esto no son ovnis, seguramente son armas de los mismos rusos, de Estados Unidos, que deben estar probando de todo en territorio ucraniano con sus armas, pero hay muy pocos ovnis del estilo clásico que nos gustaba antiguamente. Aterrizajes ovnis, prácticamente nada. Humanoides, estos seres supuestamente tripulantes de los ovnis, muy poquitos casos. Lo que hay es que la gente, gracias a esas noticias también del Pentágono, que salen de los periódicos norteamericanos, la gente, y también por el COVID, que hay un capítulo dedicado que se llama Los ovnis del COVID, en Expedientes Ovnis del siglo XXI. Lo que pasa es que la gente tuvo más tiempo de mirar el cielo y claro, cuando veían el cielo, mira el ovni, y no era el ovni, era los famosos satélites Starlink del inefable Elon Musk, ¿no? Este individuo tan tremendo, ¿no? Que también había mucho que hablar con él. Yo tengo un vídeo también que hice criticando, ¿no? De alguna manera mostrando que lo que él presenta como novedades tampoco son novedades, ¿eh? Pero como te digo, como ellos dominan los más media, dominan los medios de comunicación en Estados Unidos, claro, estamos inundados de ese tipo de noticias y no estamos pudiendo ver la realidad. Lo que hago es destapar un poco a través de mis investigaciones, incluso del programa, de mis canales aquí de las páginas que tengo, pues este tipo de cosas para que la gente sea más consciente y no se trague de todo lo que nos están vendiendo en televisión en tiempos en que el mundo, la geopolítica está cambiando bruscamente. Efectivamente, bueno, como bien nos acabas de comentar, son cortinas de humo. Siempre aquí invitamos los compañeros, sobre todo nuestro compañero Juanjo, el periodista científico, que no nos quedemos solamente con lo que nos quieren contar, sino que seamos capaces de investigar. En este caso, pues mira, nos mencionabas pues tu canal, que desde aquí aprovecho también para saludar a los oyentes de Brasil, que nos siguen mucho, nos escriben mucho. Gracias por estar ahí.
Y bueno, el tema ovni siempre es un tema estrella, pero es que, Pablo, has escrito sobre muchos temas. Tus libros Claro. hablas desde, bueno, tienes El fantástico reino del Preste Juan, después también tienes El Titanic español, tienes muchos libros dedicados a distintos temas. De estos temas, ¿hay alguno que te haya pues atraído especialmente o que te haya encantado escribir sobre ese tema? Todos los temas me gustan, por eso escribo sobre ellos. Fíjate que mencionaste un libro que ahora es raro, ¿eh? Yo lo he visto el otro día, creo que en Sí, Iberlibro, el de Preste Juan, El fantástico sí, reino de Preste Juan, que es un libro sobre medievalismo. Y ese libro creo que valía 200 euros, algo así en Iberlibro, pero igual por ahí aparece en algún lugar más barato. Pero esa obra es una obra que me interesa mucho por una carta apócrifa de un rey supuestamente cristiano viviendo más allá de tierras de infieles, como se comentaba en la época. Estamos hablando del siglo 1100 y pico, siglo XII, ¿no? 1175, sí. Y ahí esa carta aparecen criaturas fantásticas, un reino mágico poblado por seres monstruosos, maravillosos, de todo tipo. Y claro, el tema me interesó mucho, siempre me interesó. Yo creo que también leí sobre Preste Juan, este rey misterioso, ¿no? Que jamás, supuestamente, bueno, que los portugueses sí que lo encontraron en Etiopía, pero tiempos más tarde, a partir de 1500 y algo. Pero mira, después también el Titanic español que mencionaste. Ese libro, ese 1916, se llama El Titanic español, que en realidad se trata del barco El Príncipe de Asturias, que era un barco español, un transatlántico, el fantástico, gigantesco, ¿no? Que se estrella en un arrecife en las costas de Brasil en 1916, se hunde y muere prácticamente toda la gente, hay pocos supervivientes, y oficialmente mueren 500 y pico, pero en realidad extraoficialmente porque iban a las bodegas gente refugiada, venía refugiada de la guerra, especialmente italianos de la Primera Guerra Mundial, mueren más de 1000 personas. Es el mayor desastre muy poco conocido de la Marina Mercante española y eso ocurre en las costas de Isabella, en San Paulo, un lugar donde mis padres me llevaban para veranear de pequeñín. Y fíjate, solo de adulto ya Ujú, cuando fui con mi esposa, con Montserrat George Serra, también periodista, fuimos allí en el año 2000, vimos en un museo una cabeza de porcelana de una muñeca, de aquellas antiguas, y ponía así, cabeza de porcelana de muñeca del barco Príncipe de Asturias, del barco español hundido en estas costas en marzo del 1916. Cuando vi aquello, se me pusieron los ojos como plato y dije, esto tengo que investigarlo. Fuimos allí, investigamos otro año, estuvimos investigando, después volví con Cuarto Milenio en 2012, hicimos reportaje. Y esa historia de ese barco español tiene de todo, tiene tesoros a bordo, tiene una maldición, tiene millonarios, gente millonaria que viajaba, gente famosa, músicos, gente que había unas obras de arte o unas estatuas que iba para un monumento en Buenos Aires, en Argentina, el monumento de los españoles. En fin, era una historia que para mí, sinceramente, es tan fascinante o más que la de Titanic. Pero claro, estamos hablando nuevamente del imperio anglosajón en ujú. que sigue dominando de alguna forma. Los anglosajones siguen dominando la comunicación. Por eso vemos tantas noticias, una cada día, prácticamente del Titanic, ¿no? Que está muy bien, me parece muy interesante. Pero nos olvidamos que tenemos un barco español en que embarcaron también gente en Canarias y hubo, ahora me estoy acordando, ese Sí, libro se publicó en 2016, que hubo una familia que baja, creo que en Tenerife, si no me equivoco, esa familia pierde el barco, ¿no? Y se desespera, mira, hemos perdido el barco cuando iba a volver a bordo, y gracias a eso salva la vida, ¿no? De ujú, este incidente. O sea, gracias a la escala en Tenerife. Entonces, vuelvo a repetir, ellos tienen el poder de la comunicación, de vendernos lo que quieren, pero yo creo que nosotros, tanto España como América Latina, que yo abogo mucho por una unión más intensa de América Latina, Iberoamérica, como quieras llamarlo, con España, que es muy escasa, digo, muy escasa, tenemos mucho más poder, pero estamos muy, muy separados, muy divididos.
Solo falta mirar todos los libros que has escrito. Yo invito a los oyentes que visiten tu página, que, que vean, ¿no? Porque tienes Las luces de la muerte también. Te quiero preguntar, yo lo decía al comienzo, es que no da tiempo. Yo creo que estaríamos hablando horas y horas, Pablo, para conocer todo lo que has hecho, pero ahora mismo me gustaría saber proyectos, que ¿tienes algún proyecto ahora en mente? ¿Estás trabajando en alguno de ellos? Ahora mismo no, Carmen. Ya con los problemas personales que tenemos, Ya, yo vivo el día a día. sí, Entonces yo pienso más ahora en mi trabajo en Cuarto Milenio, que es un trabajo muy bonito, maravilloso. Es una oportunidad de estas únicas en la vida. Poder estar aquí más de 17 años es algo ya extraordinario. Hay que trabajar mucho porque, como tú decías al principio, no es solo que te caiga del cielo, tienes que aprovechar la oportunidad, porque algo sí que puede caerte del cielo o haber estas providencias, estas sincronicidades, pero si no sabes oír ese mensaje, no sabes interpretarlo y no sabes trabajarlo, no te sirve de nada. Entonces, el misterio sí se viene a ti, puede venirte, pero si trabajas. ujú. Eso Y que es no práctica. es fácil, yo lo comentaba en la entrevista a JJ Benítez, ustedes son unos valientes, no es fácil, y como bien dices y que me gusta mucho decir, la suerte no llega, la suerte se busca, se tiene que encontrar y hay que trabajar mucho, hay que estar para que te llegue, ¿no? Y después, como bien dices, seguir, ser perseverante y no rendirse porque fácil nunca es, y Claro, más dedicándose a estos temas. y has mencionado JJ Benítez, que para mí es increíble, aparte de haberle conocido allí en Brasil 89, le tengo un inmenso cariño. Y también tenía y lo tengo por Blanca, ¿no? Que desgraciadamente falleció, su esposa. Y Juanjo es un ejemplo de trabajo, trabajo, mucho trabajo, y está, de hecho, está mencionado, yo creo que de cabo a rabo de mi libro de Expedientes Omnis Siglo XXI, aparece yo creo que casi en todos los capítulos, porque claro, es que es una persona que ha trabajado mucho y sigue trabajando todavía encima del fenómeno. Así como Javier Sierra, por ejemplo, que es el prologuista de mi libro, querido amigo, es que Javier, si tú supieras cómo es la vida, un día al día de Javier Sierra, es impresionante, que tiene una capacidad de trabajo, de organizarse superior a la mía, por supuesto, y de cualquiera que yo conozca. Entonces, por eso digo, las cosas no caen del cielo, ¿no? La gente se lo trabaja y es el caso de estos amigos. Pablo Vergel, que también que es mi editor de Luces de la Muerte, otro libro también que habla de ovnis, que me lo reeditó, también es un sociólogo que está ahí siempre investigando. El mismo Iker, que no para, busca nuevas alternativas, nuevas teorías para el fenómeno ovni. Y entonces hay mucha gente ahora mismo, yo diría, no solo en España, Iberoamérica, Carlos Alberto Yurchuk en Argentina. Argentina es un país maravilloso, ¿eh? Carlos Alberto Guzmán en México. Tenemos gente, si nos uniéramos, si fuéramos tan organizados, mejor y más unidos, si nos dejáramos de tantas diferencias políticas especialmente, seríamos mucho más poderosos que los del mundo anglosajón, que domina el planeta actualmente, ¿no? Estoy convencida de ello. Nombraste antes a Javier Sierra, de aquí le envío un enorme abrazo, como bien dice, una persona muy trabajadora, una persona aparte de que está siempre, la verdad que siempre que se la ha necesitado siempre está, una persona también muy, muy cercana. Y Pablo, como bien me has comentado, ahora estás con temas familiares y demás, pero por ejemplo, ¿cómo? Siempre lo pregunto porque a mí me encanta, porque es una manera de conocerles más. A lo mejor me dirás, bueno, pues no hago nada o sí hago, pero ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo es tu día a día, Pablo? Mira, me acuesto tarde, eso sí, Ujú. me levanto relativamente muy temprano, ya a partir de las 8:30 ya estoy de pie prácticamente, y de esta manera empiezo revisando mis correos electrónicos, por supuesto, algunas de mis redes sociales, si hay algún mensaje, como en Facebook, por ejemplo, que sigo usando, y después lo que preparo mucho son las llamadas
para hacer los reportajes por Cuarto Milenio, ¿no? Ahí sí que fíjate, a veces puede parecer fácil, bueno, buscar 4, 5, 6 personas o incluso a veces más, depende del reportaje, pero el problema es ponerse de acuerdo con todas ellas para cuando tengas que viajar, hacer el reportaje in situ, como hice hace poco tiempo en Huesca, es que esta gente puedas encontrarla en esas fechas, en esos 3, 4 días en que estamos haciendo reportaje, para que todos coincidan, que tengamos, digamos, la oportunidad de reunirnos, ¿no? No todo en el mismo sitio, pueden ser lugares diferentes de una misma región, la misma zona, misma provincia o autonomía. Eso es complicado, no es tan fácil, ¿eh? Que la gente, porque yo tengo que viajar esta semana, yo tengo que ir a otro lugar. Aparte de eso, documentarse, eso sí, yo aprovecho ya por la tarde, después de la comida, para hacer la lectura, que estamos relajados después de comer, leerme el material. Leo mucho, eso sí. Desgraciadamente no tengo tiempo para leer novela, me gustaría volver a leer novela. Tengo una novela inédita que espero un día publicar, pero me dedico a leer más bien ensayo, leer no solo internet, me gusta papel, porque yo tengo una biblioteca bastante grande en casa, sigo comprando libros, sigo recibiendo libros también de amigos y subrayando, yo subrayo también a lápiz mis libros, hago apuntes, lo hago a mano, eso me gusta, después alguno lo paso al ordenador en mi agenda y a partir de ahí van surgiendo también nuevos temas o voy ampliando la información para hacer algún reportaje. Hay que documentarse bien antes de viajar y aparte la experiencia que te da el viaje, porque siempre, siempre sobre la marcha va a ocurrir algo diferente, positivo o Mm. negativo, pero a lo mejor algún imprevisto. Hace poco tiempo en Sax, la población de Sax en Valencia, se nos pinchó una rueda y tuvimos ahí que estar intentando cambiar una rueda del coche. Después en Huesca surge una cosa novedosa que no teníamos, yo no tenía información y gracias a un querido amigo maestro de allí, me reveló un lugar arqueológico impresionante, prácticamente desconocido. Bueno, yo no lo conocía y, y debe ser muy poco conocido en España. No puedo mencionar el nombre ahora, pero ya lo veremos en Cuarto Milenio. Es un lugar extraordinario relacionado con poblaciones íberas o preíberas. Y así es, o sea, que puede ocurrir de todo cuando sales a investigar, a hacer un reportaje. Una vida maravillosa la que tienes, Pablo. Me comentabas cuando entrábamos, antes de entrar, en la música, que te gusta escuchar vinilos, que tienes colección de CD. No sé si puedes compartir con nosotros qué tipo de música te gusta escuchar. Por ejemplo, Juan José, sé que entre los artistas que escucha está Bárbara Streisand. No sé si es tu estilo de música o escuchas otro tipo. De todo. Incluso yo tenía o tengo todavía un cassette de Barry Gibb con Barbra Streisand, ¿no? Barry Gibb que fue, que bueno, es, ¿no? Uno de los Bee Gees, el único me parece que queda vivo, que soy muy fan de los Bee Gees, pero de todas las etapas, que a lo mejor la gente no conoce la época psicodélica de los Bee Gees, sí, los Bee Gees hicieron música psicodélica en los 60. Y yo contaba cosas de ese tipo hace poco, creo que te lo comenté, a Sí. mi querido amigo Alfon Arranz, que es colaborador también de Cuarto Milenio, en su espacio dentro de Periodista Digital, que es Retro Life. Entonces me preguntaba sobre mis gustos de infancia, que yo leía de niño, los cómics, lo que sea, y una del apartado era justamente la música, y yo le dije, mira, es que yo practico, hago arqueología musical. No con palas, lógicamente, pero con las manos yendo a tiendas, algunas tiendas de segunda mano, que poquísimas ya aquí en Madrid, o donde cuando viaje, o incluso a rastrillos, ¿no? Buscando vinilos o CDs o incluso cassettes, y hago ese tipo de arqueología y arqueología también de grupos muy poco conocidos, especialmente de la década de los años 60, que es para mí la gran década prodigiosa, la época de la contracultura, es cuando el mundo cambia, es ahí la raíz del cambio actual del planeta, del mundo, ¿no? Como es, y es cuando surgen los grandes grupos como Pink Floyd, The Purple, como surgen Uriah Heep, o sea, una cantidad de grupos maravillosos. A mí me gusta mucho el rock sinfónico, rock progresivo, ¿no? La Ujú. música electrónica más antigua, Jean-Michel Jarre,
por ejemplo, ¿no? Esa música, la música psicodélica, ¿no? Que habla tanto en nuestra mente, en aquella época del LSD, de las drogas, ¿no? En que sí que hubo verdaderas desgracias, ¿no? Por la droga, como el mismo Janis Joplin, ¿no? Como Jimi Hendrix, posiblemente, que mueran a raíz del empleo de estas drogas. Jim Morrison, es una pena, pero bueno, les abrió las puertas de la percepción y se sabe que también la CIA experimentó en las universidades norteamericanas con los hippies, con gente de la contracultura, experimentó con el LSD. Ellos incentivaron el uso, eso poca gente lo sabe, y es otra parte de la otra intrahistoria o la historia oculta que no lo cuenta, que a mí me interesa, y que de esta manera también se abren las puertas de la percepción para la creación de un musical. De hecho, Carmen, se comprueba hoy en día que la música de hoy es muy floja. ¿Por qué? Porque hicieron investigaciones con inteligencia artificial, con algoritmos, pusieron músicas de los años 60, 70 y 80 y después las compararon con de los 90 hacia acá y vieron que por esos algoritmos que el grado de creatividad se disparaba en la gráfica en los años 60 hasta mediados de los 80 y ahí empezaba a descender en picado. Creatividad, fórmula musical y virtuosidad musical también, ¿no? Habían virtuosos como de la guitarra, como Jimi Hendrix que mencioné. Entonces, la inteligencia artificial, ya hace años esto, no es de ahora, es Ujú. inteligencia artificial, ya hablaba que el pico digamos, de creatividad musical está en esa época, entre los 70 hasta mediados, 60, mediados de los 80, ¿no? Y es el periodo que a mí me gusta y que yo rastreo e investigo. Sí, no, de la inteligencia artificial, como dice la autoridad, pero eso ya está ahí. Y bueno, es un tema interesante lo que nos estás comentando, incluso que da para un libro. No sé si te lo has planteado. Y bueno, a mí, como te dije, me encantaría seguir hablando horas contigo y lo que me gustaría terminar la conversación y espero que podamos hablar en otra ocasión, Pablo, con lo que también suelo preguntar mucho. ¿Hay algo que te quede por hacer en esta vida? Que sí, que sé que hay mucho, pero algo que te gustaría hacer, algo que está ahí pendiente, un sueño que quieras cumplir. Es una Sí, pregunta sí, difícil. claro, muchos, muchos sueños. Yo siempre sueño mucho y después voy bajando la intensidad, pero bueno, lo pongo sobre papel, me gusta escribir los proyectos que pueda tener. Un proyecto que me gustaría concretar sería visitar Mozambique, que fue ex colonia portuguesa, donde hablan portugués y que yo sé que hay muchos misterios. Otro lugar que me gustaría, en este caso, volver es Sri Lanka o el antiguo Ceilán. Me fascinó esa isla. Hay un capítulo que dedico a las dagobas, a las mayores construcciones de toda Asia y que nadie conoce, tan grandes como las pirámides de Egipto, ¿eh? En volumen. Están en Anuradhapura, en el centro de Sri Lanka, y quiero volver ahí. Me gustaría ir a algún lugar más de Asia, posiblemente Angkor Wat, que me fascina y yo menciono, pues, yo te dije, bueno, de Sri Lanka lo menciono en Rumbo a lo Desconocido, un libro que me publicaron en 2016 con montones de fotos en color. A mí me gusta mucho la fotografía, soy fotógrafo también. Y un día hablaremos sobre, tú tocaste el tema de las fotos de los ovnis, y es algo muy, muy curioso. Y la gente se pregunta, ¿por qué no hay tantas fotos buenas de ovnis? Y yo te podría contestar, pero necesitaría de tiempo, ¿no? Y entonces continuar con esto, con proyectos personales de viajes, de fotografiar y entrevistar a gente, que es lo que me gusta hacer, junto con mi esposa también, como Serra York, que también le encanta todo esto y ha sido compañera de muchas aventuras y seguirá siendo. Y es eso, y proyectos tengo tanto en el área de misterios arqueológicos, como te digo, que me encanta, históricos, fíjate el caso de Preste Juan es historia, ¿no? Como el fenómeno ovni y el fenómeno paranormal, que se me olvidó de mencionar, pues yo hasta 2010, creo, o 2012, yo hice muchos reportajes, o 2012 creo, sobre parapsicología en Cuarto Milenio, ¿eh? Después ya se sumaron
grandes conocedores como Clara Tahoces, después vino Javier Pérez Campos también, ¿no? Y incluso Paco Pérez Caballero, mucha gente. Ahora estamos haciendo ahí también reportaje para psicología, pero a mí me gusta también algunos aspectos, digamos, más extraños, más extravagantes de la parapsicología, especialmente los poltergeists agresivos, que es lo que más me llama la atención, ¿no? Es que, bueno, según vas hablando, Pablo, me dan ganas de seguir. Me estabas comentando de la fotografía, el tema de la parapsicología, y también me he quedado con lo afortunado que eres, el tema de tener una compañera que comparte, ¿no? Tus inquietudes y que está contigo. Eso Sin duda. no es fácil, no es fácil, ¿no? Conseguir. Y eso está muy bien. Eh, Pablo, me encantaría, lo dicho. Espero tenerte pronto por aquí por Tal Como Somos. Apuntamos el tema de la fotografía, Sí, ¿no? sí. Eso es una pregunta y es algo que hemos comentado mucho aquí, el por qué ahora con todos los medios que tenemos no hay tantas fotografías de objetos volantes no identificados. Te puedo hablar de fotografía del misterio de una forma general también, ¿sabes? También, Y te podemos comentar. De hecho, yo creo que fue en el 2020, en plena pandemia, di un taller, un workshop en el UFO World Congress de Barcelona, ¿no? Y era justamente de fotografía ufológica. De ovnis, un taller de cómo fotografiar ovnis, cómo se debe fotografiar ovnis para que salgan bien los ovnis en una foto, sí. ¿no? Nombramos, bueno, el canal, tienes tu canal, tu página oficial, para aquellas personas que quieran, bueno, que ya te conocemos, pero bueno, que quieran adentrarse un poquito más y seguirte. El canal, bueno, está con tu nombre, es Sí, sí, fácil de poniendo encontrar. Pablo Villarrubia Mauso tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter también. En Twitter estoy como, sí, poniendo Pablo Villarrubia, pero saldrá como arroba P mayúscula guión bajo Villarrubia, arroba P mayúscula guión bajo Villarrubia. Sale ahí, veréis mucha cosa. Pablo, gracias por acompañarnos. Te deseo todo lo mejor, que eso va a ser así seguro, que sigas con tus proyectos, con tu imaginación, con tus inquietudes y que nos escuchemos pronto. Claro que sí, y muchos recuerdos para todos tus oyentes y mis queridos hermanos y hermanas canarias, ¿no? De las Islas Afortunadas, que realmente ahí yo me siento en casa. Esperemos verte pronto por aquí. Ya, no sé si es como, bueno, hace poquito nos comentaba Juanjo que estuvo por Tenerife, no sé si nos visitas con frecuencia, si es así, espero coincidir contigo. Ojalá, sí, hace tiempo que no voy por ahí, pero en breve yo creo que estaremos por las islas, claro que sí. Un abrazo inmenso, Pablo. Hasta Otro, pronto. Carmen, muchas gracias. Gracias a ti. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Their love couldn't go no further. Proud of and disgusted by her. Push on the little bro- Sus ciclos duran 28 días, al igual que el periodo menstrual de las mujeres. Por sus efectos sobre muchos animales, también se le atribuye el poder del cambio dentro de las bestias antropomorfas, como el hombre lobo, y a la vez siempre se le adjudicó un carácter esotérico a la hora de realizar los aquelarres y las invocaciones en las noches de luna llena. Lo prometido es deuda. Les habíamos comentado hace unos episodios anteriores que íbamos a seguir hablando de la luna, pero esta vez sobre sus mitos y leyendas, y eso es lo que vamos a hacer con el compañero, con el periodista científico Juanjo Martín. Un tema que gustó mucho, se lo estaba comentando el compañero, es el tema de la luna.
lo comentamos de una manera científica, pero sí que es verdad que muchos de ustedes nos pedían que lo planteáramos de otro punto de vista, hablando de leyendas, mitos, y Juanjo se comprometió a que sí, que él iba a hablar de esos temas desde ese punto de vista. Eso sí, ya no sé cómo. Por eso, bueno, vamos a saludarlo primero. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, muy bien, encantado de estar con todos ustedes, un placer. Igualmente, se te echó de menos. Yo ya es Sí, raro no tenerles a los dos y no me pude. fallaron los dos, muy mal, los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Con, Sí, con me mucha alegro. fuerza lunar para hablar de la luna. Mucha fuerza. Yo no sé si nos va a coincidir a fase lunar nos va a coincidir, esperemos que no luna llena, porque yo no sé si te pasa lo mismo, pero yo últimamente veo muchas cosas raras y no sé si tiene que ver o influye en la luna o no en estos casos. Pero Sí, bueno, que hay muchas personas que sí que piensan lo mismo. ¿Tú qué crees? ¿Que la luna nos afecta a los humanos? pues A los animales no lo sé, pero los humanos. es un debate muy, muy curioso y que lo podemos dividir por áreas o por temas, porque hay una creencia popular muy arraigada, que piensa que sí, que la luna nos influye. ¿Y por qué pensamos eso? Porque, como comentamos en el capítulo anterior, la luna es muy prominente, ¿no?, en el cielo. No es algo que pase desapercibido, es un objeto grande que se ve en cualquier ciudad, por muy contaminada lumínicamente que esté, que es muy brillante, que tiene fases, que no solo cambia de posición en el cielo, sino que además cambia de forma, y que tiene un ciclo que se asemeja mucho a nuestro calendario mensual que tenemos, que se parece mucho, se asemeja mucho al calendario menstrual de las mujeres y de otras especies. Tiene una serie de significantes que han originado mucha mitología. Yo ahora te estoy hablando, como sabes, desde una finca. Hay un montón de cosas plantadas aquí. Pues veo lechugas, veo zucchini, un montón de aguacates. Plátanos no Y hay seguro, ¿no? pues sí tengo, hay plátanos aquí también, hay un poquito de Sí. plátano. Ah, Pero no muy soy bien. un terrateniente, ¿eh? No creas No digas no, eso. Bueno, ya sí sé que no, si tienes aguacate, ya entonces estamos sí, hablando de eso es otra. oro, ¿eh? Eso es oro hoy en día. Sí, sí. Y, No, pero bueno, cuéntame, a ver, ¿por qué y nos están cuento todo, nombrando eso? sí, cuento todo esto porque yo provengo de una familia de agricultores. Mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelos, todos, mi generación anterior, eran agricultores, y la primera generación que ha tenido carreras universitarias somos nosotros, yo, mis hermanos, etcétera, ¿no? Y yo he convivido toda mi vida con esa creencia de que la luna influye en la agricultura y que hay que plantar cuando hay una luna, hay que recoger cuando hay otra luna, hay que abonar cuando hay otra luna, etcétera. Incluso de que no hay que exponer a la luz de la luna ciertos alimentos. Y eso ha sido cotidiano para mí. Y cuando era pequeño, pues como lo decía mi abuelo, pues a misa, pues muy bien. Pero luego, cuando vas estudiando y aprendiendo, ves que en realidad no tiene ningún fundamento. Y es así, aunque por mucho que chirríe a nuestros oyentes, la luna no influye en absoluto en la calidad ni el Sabes calendario que de la habrán oyentes que agricultura. te van a decir que no, que eso no es así. Que yo recuerdo, hablando del tema de las cosechas y demás, yo no sé, que seguro que sí, porque si me dices que tu familia como la mía, pues proviene, ¿no?, del campo, de la agricultura y demás, el tema de que incluso cuando veías una calabaza, me acuerdo que decían, no señales a la calabaza porque se estropea. Sí, 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 sí. O, por ejemplo, no expongas las papas a la luz de la luna porque se lunan y se ponen Sí. verdes, ¿no? O, por ejemplo, también seguramente que te ha pasado, las mujeres no podían entrar a la bodega Ah, bueno, pero eso porque ya, eso sí que ya puedo decir que eso ni base científica ni nada. No saben nada, no saben nada. Eso es que no querían que las mujeres entraran. Pero bueno, eso lo descubrí yo tarde, porque es verdad, bueno, tarde, Dios mío, estoy quedando fatal, porque yo digo, bueno, pues por alguna razón será. Mira tú, uno que es ingenuo, ¿y por qué?
Porque ahí Mi- estaban ellos ahí, toman su vinito y digo, porque no te las muerdes, Sí, pero es tranquilo. pero el mismo mito se sostiene, por ejemplo, yo de pequeño nos decían, pues si comes nísperos, no luego tomes leche, o no ¿Verdad? comas tomates porque se te agua la sangre. Y todos estos mitos lo que buscan es que no comas nísperos, que no estés robando tomates, que no entre, o sea, todo es una... Me acaba de dar un chasco porque yo creía que lo de los nísperos y la leche. De hecho, el otro día vi un montón de nísperos y digo, guau, tengan cuidado, no tomen leche después de comer nísperos, que eso les... Bueno, yo voy a morir, pero a lo mejor te corta ahí el estómago, ¿no? Te hace daño. No, la verdad es que eso de ¿Tú lo has esperar hecho? ¿Tú has 2 horas, comido sí, nísperos con claro. leche? Claro, Sí. sin ningún problema. Lo de esperar 2 horas después de hacer la digestión para bañarte también, otro mito. Pero volviendo a la luna, Ujú. es cierto que en la agricultura está muy arraigado y hay agricultores que lo llevan a rajatabla, hay calendarios lunares para agricultores que se venden en las librerías, pues, lo toman muy en serio y hay agricultores que discuten y te afirman y además con datos que te dicen, pues yo sigo el calendario lunar y a mí la cosecha es magnífica. ¿Cómo es posible esto? Bien, Ujú. yo cuando un agricultor me dice eso, yo digo, pues, es que por supuesto que sí, o sea, por supuesto que tú si sigues el calendario lunar para plantar, se te dará mejor porque tú lo que eres es mejor agricultor que el que no tiene en cuenta eso. Y eso es un estudio muy interesante que hizo una universidad norteamericana que quiso averiguar esto. Y lo que averiguó es que en el fondo aquellos agricultores que tienen en cuenta el calendario lunar es que en realidad son mejores agricultores, son tan meticulosos que incluso si algún agricultor está pendiente de la fase de la luna para plantar o no plantar, es siempre más meticuloso que aquel que le da igual, o sea, que va tirando un poco por lo que se le ocurra ese día, ¿no? Y eso es lo que explicaría que aquellos agricultores que siguen el calendario lunar tengan mejores resultados, no por la luna, sino porque son en realidad en general mejores agricultores. Pero cuando un agricultor se me acerca y me dice, pues es que yo planto tal luna y a mí las fresas se me dan mejor. Bien, y entonces le digo, ¿y por qué? ¿Qué influencia tiene la luna en sus fresas? ¿Qué es? ¿La luz? ¿Es la gravedad? ¿Es el movimiento de la luna en el cielo? Y dicen, pues no sé lo que es, pero funciona. Claro, y ahí eso pasa mucho en la pseudociencia, ¿no? Te dicen, yo no sé lo que es, pero esto yo lo vi, o esto a mí me funciona. Yo no sé qué es, pero a mí me ponen el Reiki y a mí me cura. Pero Ya. el tema es que si profundizamos un poco, lo que dicen los libros que tratan este tema es que las plantas tienen savia que circulan hacia arriba, hacia abajo, y claro, cuando está la luna en cierta posición de su calendario, luna llena, por ejemplo, la savia sube y es el mejor momento para hacer una maniobra, ahora no sé si es para podar o para plantar, y cuando la luna está en otra posición es el mejor momento para cosechar porque la savia está abajo, ¿no? Por ejemplo, no sé si es así o al revés, porque yo esto no lo sigo. Entonces, claro, dicen, ¿y de dónde viene esto? Carmen, viene de las mareas. Fíjate cómo estoy ligando una cosa con otra. Eso te iba a decir, lo de las mareas, sí que es verdad que lo confirmaste, que sí influye Sí, la luna en las mareas. efectivamente, y ahí extrapolamos una creencia y la llevamos a todo lo demás. Efectivamente, las mareas, el movimiento de las mareas es fruto de la fuerza gravitatoria combinada del Sol y la Luna, no solo de la Luna, de los dos. Y sabemos que hay marea alta, marea baja, bajamar, pleamar, 2 veces al día. Eso está clarísimo. Pero solo sucede con grandes masas de agua. Esto solo sucede con los océanos y con los mares muy grandes. Yo invito a los oyentes que nos estén escuchando desde lugares donde hay pantanos, donde hay lagos, que observen que no hay marea alta y marea baja en un lago. En un mar pequeño interior, las carreras de marea, que es la diferencia entre la marea baja y la marea alta, son mínimas. Por ejemplo, hemos comprobado, no sé si has tenido la oportunidad de ir a la playa en el Mediterráneo, allí la marea alta y la baja son muy pocos, o sea, la diferencia es muy poca. ¿Por qué? Porque es un mar pequeño. Donde más se dan son en el Océano Atlántico, en el Pacífico, en las grandes masas de agua. Y si no, yo invito a los oyentes a que hagan un experimento. Llenen un vaso de agua
hasta la boca, hasta la última gota que se va a rebosar. O sea, ¿sabes que hay un momento en que ya se rebosa? Bueno, llenemos el agua ahí y dejemos que pasen todas las lunas que quieran. Ya verán que el vaso no se va a rebosar nunca. Bueno, se podrá evaporar el agua, pero se no podrá se va- evaporar, pero ahora a mí nunca se me ha rebosado un vaso ni una botella de agua, porque, ay, claro, se me rebosó el agua porque es que, claro, la luna llena atrajo el agua y la rebosó, claro. No, o una piscina, ahí se me rebosó la piscina porque, claro, había luna llena y, claro, O bueno, luna o los tira- lagos, que son inmensos. No, en los lagos, de hecho, en los lagos que son incluso muy grandes, las carreras de mareas no existen, no hay marea de lago bajo, marea de lago alta, no existen. Y eso indica que estos fenómenos solo funcionan con grandes masas de agua. No podemos extrapolar este fenómeno, por supuesto, a la pequeña cantidad de agua que tenga una planta en su interior. La savia no sube porque hay una luna y baja porque hay otra luna. Eso no ocurre así. Sí que tienen una dinámica que tiene que ver con el día y la noche, pero no con la luna. Y yo en eso invito a los oyentes a que hagan ese experimento. Cojan una botella de agua, la llenan hasta arriba y esperen a la luna a ver si se rebosa o no se rebosa. O si baja, claro, puede bajar el plato de sopa, va menguando o va subiendo. A ver, bueno, yo es que no lo voy a hacer, Juanjo, te soy sincera, porque las botellas a veces en el cuarto y bueno, hay luna llena y ahí están. Pero hablando de luna llena, estamos relacionando ahora con el tema de la agricultura, con el tema... Pero ¿sabes lo que me ha preguntado un montón de personas? Y dice, cuando tengas la oportunidad se lo dices a Juanjo. El tema de si es cierto, ¿no? Bueno, que eso tampoco tiene no sé si tendrá su base científica o no. El tema de los delitos, dicen y que hay más cuando hay luna llena. Pues la verdad es que no hay unas cifras que apoyen esa conclusión. No están por encima del 50% en ningún caso. Es cierto que en lugares, antiguamente, la luna llena te permitía pues tener más vida nocturna, ¿no? Era unas noches más claras. Y para un ladrón era una peor noche, ¿no? Yo, evidentemente, si yo fuera ladrón, atracaría y robaría en luna nueva, que no se ve nada, no en luna llena, precisamente. Pero esto tiene que ver también con la mitología del hombre lobo y todo ese tema de monstruos asociados a la luna llena y que se transforman y que cometen sus fechorías en luna llena. Nunca explican por qué la luna llena, porque tienen que tener en cuenta los oyentes que la luna llena, la luna menguante o la creciente o la nueva es la misma luna. Lo que pasa es que está iluminada por un lado, por otro, o está toda iluminada o está oscura. Pero es la misma luna, está a la misma distancia. O sea, es como, imagínate que nosotros tenemos una manzana sobre la mesa y la iluminamos por un lado con una linterna y luego la iluminamos por el otro lado. ¿La manzana es la misma? Pues claro que es la misma, no ha cambiado. O sea, sus características no han cambiado, su sabor no ha cambiado, la distancia con nosotros no ha cambiado, solo la iluminación que tiene, que parece que la luna cuando está llena es más luna, ¿no? Pero tengan en cuenta que cuando está en creciente o menguante, aunque solo veamos un gajito iluminado, el resto que está oscura también está ahí. Lo que pasa es que está oscura, pero está ahí, no se ha ido. Es la misma. Bueno, y bueno, la verdad es que fallo porque iba a mirar qué luna había, pero bueno, de todos modos, da igual porque cuando escuchen los oyentes el podcast puede ser que haya luna llena o no. Pero bueno, tú, Sí. por ejemplo, ahora, ya que estás en un entorno privilegiado, bueno, en Canarias, todos los oyentes saben que vivimos en Canarias, concretamente en Isla Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo que ves? Bueno, ahora los días más largos y demás. ¿Te ves? Sí, Porque a veces vemos la luna llena de día. Sí, pero en invierno también. Fíjate que ahora el caminito del sol, cada día que pasa es más alto en el horizonte. En invierno el sol está como muy echado hacia el sur y a medida que va pasando el año, el camino que hace en el cielo cada vez es más alto. El círculo que hace cada vez es más amplio y el 21 de junio, que es el solsticio de verano,
pues llegará a su máximo. O sea, el día más largo del año es el día 21 de junio y luego de ahí para adelante se van haciendo cada vez más cortos. O sea que ahora que estamos finales de abril, principios de mayo, cada día el sol tardará un poco más en ponerse, y es curioso porque es muy interesante porque ahora va muy rápido. Otra tarea para los oyentes, tienen que fijarse en el horizonte, el lugar donde se pone el sol, y cada día miren al horizonte, vean la puesta de sol, porque verán que cada día se pone un poco más al norte y se nota, de un día para otro se nota. Si tenemos una referencia pues con una montaña, con un edificio, verán que va tornando hacia el norte hasta que llega un máximo, que es el día 21 de junio. Ahí se va a quedar unos días, el solsticio significa eso, sol quieto, va a estar ahí pues quizás 15 días, 20 días, y luego va a retornar otra vez hacia el sur hasta el equinoccio. Y esto me lleva, Carmen, a otra de las Sí. dudas que me suelen plantear hablando de la luna, porque hay más. Venga. El tema, esto es un temazo, me encanta. El temazo, mira, que lo estaba echando de menos. Y ¿sabes lo que estaba pasando también ahora? Tú sabes que yo tengo mucha imaginación. Te estaba imaginando ahí Sí. en el campo y encima hay unos pajaritos que se oyen de fondo que me lo ponen fácil. Tú sí, lo, sí, tú unos tienes mirlos. pajaritos cerca ahí, ¿no? Unos mirlos, ¿verdad? O... Sí, hay unos mirlos que están aquí aprovechando algún aguacate que hay por aquí que Claro, lo se ha ves, caído aguacate, ya tienes y aguacate. están comiendo. Sí. Bueno, vamos con el temazo, venga, El temazo, Carmen, echaba de es, menos la expresión. ¿hay alguna relación entre las fases de la luna y los partos? ¿A qué se los has Ajá, oído? sí, mucho, bueno, Mucho. echado. Pues fíjate que esto se ha estudiado muchísimo, porque afortunadamente todos los países del mundo y desde hace mucho tiempo las matronas y los ginecólogos, quien asisten al parto, tienen un registro muy preciso. Fulano de tal nació tal día, tal hora, pum. Fulano de tal, fulanita, pum, pum, pum. Y esos registros pues se llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces hay gente que ha cogido todos esos datos, lo ha puesto ahí en un ordenador y lo ha puesto luego, lo ha cruzado con las fechas de las lunas. ¿Y qué ha salido? Que no hay ninguna relación entre la luna llena o el cambio de luna, como llaman algunas personas, y los partos. Entonces mi Vaya, pregunta, Carmen, es, vaya. ¿por qué creemos que sí? ¿Por qué creemos que sí una relación? ¿Por qué a mí hay enfermeras, matronas, ginecólogos que sí me han dicho, sí hay una relación? Lo suelen Yo, decir, pero con mucha frecuencia. sí. ¿Por qué lo dicen? Porque nuestro cerebro tiene algo que se llama un sesgo de memoria, y es que reforzamos aquellas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, cuando una matrona, cuando sale de trabajar en el quirófano y ha ayudado a parir a 3 o 4 mujeres, y ese día va al parking y ve que hay luna llena, dice, oh, ¿lo ves? Hay luna llena. Yo por eso sabía que hoy iban a nacer muchos. Pero no recuerda aquellas 20, 30, 40 veces que ha salido de trabajar al parking y la luna no estaba llena, porque no le ha llamado la atención. Y esto es algo similar a cuando estamos pensando en alguien y de repente suena el teléfono y es él o ella. Y le dice, ¡qué casualidad! Estaba pensando en ti ahora mismo. Y Ay, pero podemos... no me quites, Juanjo, no me quites eso, Juanjo. Eso yo no me, no me quites eso. Y Pues sí, eso, yo soy el eso es cortarrollos como del tan podcast. bonito, ¿no? Las conexiones, ¿no? Ay, que estaba pensando Pues, en él o en ella y me llamó. Qué buena pues mira, conexión tenemos. Pero no, tampoco es. fíjate, Bueno, vaya. sí, yo aquí cortando el rollo todo el rato. No, en el pero está podcast. genial. Me gusta. Venga, vamos. Pero, Sí. ¿qué pasa? Que nosotros, cuando eso pasa, que pasa, o igual que cuando soñamos con alguien y lo vemos al día siguiente, que pasa, lo recordamos, incluso podemos pensar que hay cierta relación y que hay cierta conexión, pero lo que no recordamos son las cientos o las miles de veces que nos acordamos de alguien y no suena el móvil. De eso no nos acordamos. Yo, por ejemplo, me acuerdo muchas veces de mucha gente y el móvil no suena. Eso no lo recuerdo. Solo recuerdo aquella vez que cuando yo pensé en Carmen, me llamó. Y yo, ¡buah! Joder, qué pasada. Me estaba ¿Has pensando visto? en ella y me llamó. Eso es el sesgo que tenemos de memoria y nos pasa a todos. Y el hecho de que sea un profesional sanitario no está exento de que le pase.
Y eso, vamos, afortunadamente que vayan también los oyentes a internet, busquen estos estudios y hay metaestudios de miles de nacimientos en cualquier lugar del mundo. Yo hice uno, por ejemplo, con los nacimientos del Hospital Universitario de Canarias en el año, creo que eran el 2003 o 2004. Yo mismo pude hacerlo y no sobrepasaban el 50% con esa... nada, no había ninguna relación entre las fases de la luna y el nacimiento. Sí había una relación curiosa, tenía que ver con los fines de semana. Parece ser que hay menos nacimientos los fines de semana, pero tiene que ver con los turnos de los médicos y de las matronas. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero yo estaba pensando otra cosa, los fines de semana, y bueno, mejor entre semana y así ya Te lo quitas nos encima, pilla ¿no? el fin de semana y luego el fin de semana y descansamos. Pero mira, A ver si me va a fastidiar el sábado esto. por eso, mira, yo tengo que me acabo de acordar, bueno, que tiene que ver con lo que comentabas, ¿no? De que nos acordamos de determinadas cosas, ¿no? Y no de cuando no ocurren. El hecho de cuando es verdad que estás embarazada o cuando te compras un coche o quieres un coche o quieres ir a un lugar en particular, parece que lo que ves alrededor con eso. Uh-huh. Sí, dice Dios, ahora veo Sí, nada más sí. mujeres embarazadas. Sí, Ahora sí ha nada más pasado. veo coches de la marca del que yo me quiero comprar. Claro, si tú estás viendo, por ejemplo, un modelo de un coche y estás fijándote en él y lo has visto el catálogo, te has metido en internet, pues ya te va a llamar la atención. O sea, vas a decir, es que veo el coche este por todos lados, es que veo este coche por todos lados. O, por ejemplo, tú tienes un hijo, una hija y la pones de un nombre que para ti te parece súper original y de repente empiezan porque fulanita también se llama igual, pues la otra también se llama igual y dices, bueno, si nunca había escuchado este nombre y ahora me lo encuentro por todas partes, pues tiene que ver por lo mismo. Prestamos atención, ponemos el foco de atención en ciertas cosas y mira, eso está bien, porque tú imagínate que tuviéramos el foco puesto en todo, absolutamente en todo. Imagínate Claro. que hablando de miráramos... foco, a nosotros que nos gusta el cine, ahora no sé por qué, voy a decir en vez de Jesús de Truma, porque Sí. ya está todo hecho, ya la magia no existe. Ya, hombre, hay otro tipo de magia, pero esa no. Pero bueno, de todas No, formas, ya. podemos creer lo que queramos. Si nos parece romántico eso, pues adelante, a tope. A tope con eso. No, claro es que así. sí. De todos modos, a mí me encanta, tú lo sabes, Juanjo, que lo hemos comentado un montón de veces, que tiene que ver que existir ese debate, ¿no? Y que es verdad, y buscar explicación y también motivar a las personas a que investiguen, que no sé Sí, qué les dicen. sí, claro, por ejemplo, si yo pienso que llevar una piedra de obsidiana en el bolsillo me da suerte, adelante, lleve usted la piedra. Sabe que no tiene nada que hacer, la piedra no le va a proteger. Pero si a usted se siente más tranquilo con esa piedra en el bolsillo, si se la regaló su madre, tiene cariño y quiere llevarla, a tope con eso. O sea, evidentemente, pero Claro. que evidentemente no se la vendan como milagrosa. Otro día podemos hablar de piedras, eso también es otro tema muy interesante. Perfecto, mira, pues sí, le preguntaremos a los oyentes, pero es un tema también que me llama mucho la atención. Y al final, yo creo que la conclusión de todo esto que es eso, también cuestión de actitud, también lo que te genere el creer o no en algo, ¿no? Y si, como bien dices, pues eso te genera que la vida te vaya un poquito mejor o afrontar la vida de una manera más optimista, pues pues para adelante. Yo soy la primera Adelante, también que adelante con eso. tengo mis cosas y seguro que tú también, Juanjo, aunque no lo digas. Que sí, yo tengo un montón de cosas, claro que sí. Claro que sí. Y ahora nada, pues ¿qué te digo, Juanjo? Bueno, ya son las 8, que se te va a hacer de noche ahí en el campo. ¿Pero tienes Ay, linterna o algo? a ver si me van a atacar las fieras aquí. Cuidado. No lo estaba pensando porque tú sabes la imaginación que tenemos tanto Juanca, tú y yo. El tema de ahora te veo y yo te veo ahí Con el machete, ¿no? Cortando la maleza. Pues que te digo que me encanta escucharte a un episodio más y nada, y nos escuchamos en el siguiente. Vale, hecho. Nos vemos. Hecho. Venga, un abrazo fuerte. Cuídate. Un abrazo. Hablamos. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao. Ha llegado el momento de decirles hasta pronto. Gracias por estar. Como les decía al principio, estrenamos
tercera temporada. Y esto es gracias a todos y a todas ustedes. Sí, a ustedes que nos acompañan al otro lado de las ondas. Es fantástico y maravilloso estar con todos ustedes cada semana. Recordarles que todavía están a tiempo de participar en el sorteo de ese maravilloso libro de Javier Sierra, El Maestro del Prado. Pueden participar en nuestra cuenta de Instagram. Y como es habitual, al final de cada episodio terminamos con una frase. En esta ocasión dice lo siguiente: cuando te das cuenta de que deseas pasar el resto de tu vida con una persona, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible. Billy Crystal. Y la canción elegida para finalizar este primer episodio de la tercera temporada lleva por título Cambiar el Mundo, del grupo canario de pop rock guineo. ¿Qué les digo? Que sean felices y que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. Cambia el mundo, cambia nuestra forma de pensar y el rumbo, cambia el aire, casi no podemos respirar y es tarde. Lo